Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi casa, también su casa, en este primer módulo de servicios de clase mundial, al cual están cordialmente invitados. ¿Sí? Recuerden que soy Pacosa, el payaso con el que ya no tienes excusa. Excusa para aprender, obviamente, ¿verdad? Y miren, al final de cuentas, el día de hoy es conocer y aplicar técnicas que nos ayuden a dar un servicio de atención al cliente de forma muy buena, muy profesional. Si recuerdan, ¿cuáles son los beneficios de hacer esto, de dar un servicio bueno? Bueno, yo les decía en mi introducción anterior, uno de los primeros beneficios es evitar riesgos de accidentes, porque cuando haces las cosas bien hechas, cuando haces tu trabajo correctamente, sin errores, pues obviamente lo haces bien, lo haces con seguridad. Obviamente, cuando haces tu trabajo bien y además feliz, ¿verdad? Con una sonrisa porque te gusta el servicio, pues entonces vas a ser más productivo y más proactivo en todo el proceso. Eso obviamente va a generarte mejores hábitos y a la larga le va a dar una imagen más adecuada a tu cliente potencial. Acuérdate que el objetivo es que el cliente se enamore y diga, ¡wow! ¿Para qué? Pues para que se dé cuenta de que tú eres la mejor opción y la mejor alternativa que lo va a atender para que él sea feliz. Acuérdense que el objetivo del servicio al cliente, y sobre todo un servicio de clase mundial, es que el cliente se vaya contento, se vaya feliz y satisfecho por todo este servicio que fue recibido. Acuérdense también, y se los platicaba, más o menos un 68% de los problemas del servicio tienen que ver con actitudes de servicio del prestador, ¿sí? Aproximadamente, si recuerdan, un 14%, creo dije, tiene que ver con quejas, ¿no? Al final de cuentas, bueno, no puede ser perita en dulce de todo mundo y a lo mejor alguien estaba muy enojado y se quejó, ¿no? Pero el problema es que esa queja no fue resuelta. A lo largo de estos módulos vamos a ver precisamente un módulo de manejo de quejas. Y quédate conmigo porque al final de cuentas no solo es aprender a manejar esa queja para que el cliente, a pesar de una situación negativa, se vaya contento porque vio que lo atendieron y lo hicieron sentirse cómodo y bien. Y atendieron su queja, obviamente. Pero también aquí el reto es, cuando una persona llega enojada, molesta, y se queja contigo, ¿cómo te sientes? Pues obviamente no nos agrada, ¿verdad? Y entonces a lo mejor te contamina esa actitud negativa. Bueno, vamos a aprender algo de inteligencia emocional que nos ayude a darnos cuenta que el problema era de él, no de nosotros, y que nosotros podemos tener control sobre esa emoción para que cuando llegue otro cliente después de esa mala experiencia, sigamos siendo felices y pongamos nuestra estúpida sonrisa institucional. No, perdón. Deja de ser estúpida cuando la dices de corazón, ¿sale? Entonces, fíjate, para poder empezar este módulo, pues me gustaría también recordar cuáles eran las cuatro características que tiene el servicio. Vamos a dar un repasito, ¿sabes? Miren, acuérdense, la primera es que no lo puedes tocar, el servicio, es algo intangible. No lo puedes medir tampoco, como tal. Bueno, pero sí lo puedes experimentar. Y al experimentarlo lo puedes calificar, ¿no? Si te gustó el servicio o si no. Acuérdate que cuando tú interactúas con alguien, vas a generar emociones, vas a generar una motivación, de hecho, ¿no? Que es un pensamiento interno. Pero ojo, porque puedes generar un pensamiento interno positivo, padrísimo, donde el cliente diga, ¡wow! ¿Y qué pasa? Un pensamiento positivo genera un comportamiento positivo. Y un comportamiento positivo, pues también te da un resultado positivo, ¿verdad? ¿Qué pasa al revés? Imagínate que en esa interacción tiene una motivación negativa, que genera un pensamiento negativo, por ende, un comportamiento igual negativo, y Sasquatch. Pues entonces ya valió, porque obviamente el resultado será idem. ¿Estamos? Entonces, fíjate, es importante tomar en cuenta eso, que al final del día el servicio se da en un contexto, como característica 2, ¿verdad? Se da en un contexto personal. Significa que si tienes gente a quien servir, sirves. Y si no tienes gente a quien servir, ay, pues no sirves, es obvio, ¿no? Pero ojo, muchas veces en el servicio tú estás colaborando en un lugar
con otros compañeros de trabajo que también están dando un servicio. Y entonces, a lo mejor a ese cliente no solo lo atiendes tú, lo atienden 2 o 3 personas más. ¿Y qué pasa si uno de ellos, 2 o 3 compañeros tuyos, se equivoca, comete un error o está de malas y trae una actitud negativa? ¿Qué sucede? Acuérdense que la tercera característica es que a mayor número de pasos para lograr que un cliente quede contento y feliz, hay mayor cantidad de riesgos a no lograrlo. Entonces, es bien importante tomar en cuenta ese detalle, porque si intervenimos varios en darle satisfacción a un cliente a través de nuestro trabajo, híjole, pues es importante entonces hacerlo bien hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque la cuarta característica es la más drástica. Afectas en las emociones de quien está recibiendo ese servicio. Entonces, es importante que te preguntes, ¿cómo lo estoy dando para afectarlo con emociones positivas, pues, ¿no? ¿Para qué? Pues, obviamente para que el cliente se vaya feliz, se vaya satisfecho y te recomiende, que es lo más importante, porque al final de cuentas, si te recomienda, seguramente vas a tener chamba por muchos años, ¿no es así? Entonces, fíjate, importante que en este primer módulo, en este primer taller, vamos a hacerlo y les quiero compartir un par de pequeñas historias de 2 amigos míos, el señor Torres y el señor Pérez, ¿no? 2 amigos que pues, en diferentes situaciones, ¿verdad?, tuvieron interacción con un prestador de servicios y vamos a ver qué sucede. Les pido de favor, pongan atención y escuchen para que podamos luego comentarlo. Es importante que tengas una lluvia de ideas de qué cosas tú crees que le hicieron falta a estos 2 personajes para poder ser atendidos de forma correcta, ¿sí? Y te invito a que tomes tu cuadernito y tomes nota, ¿vale? Te veo en un segundo. Bye. El señor Torres al llegar a la recepción de la oficina de su cliente. Por ser un día con poca actividad en la oficina, ve tras el escritorio a una recepcionista que se encuentra con apariencia seria y cansada, dando un poco la espalda, ocupada haciendo papeles. Al aproximarse el señor Torres al escritorio, se aclara la garganta 2 veces y mira a la recepcionista. La recepcionista no dice nada. Sigue mirando hacia su escritorio ocupada en su papelería, apoyándose en un pie y posteriormente en el otro. De pronto, dirige su mirada brevemente al señor Torres y le dice: ¿En qué puedo servirle? Hola, buenas tardes. Mi nombre es el señor Torres y tengo una cita con X. ¿Puede anunciarme que ya llegué? Claro que sí, con gusto. Permítame un segundo. Otro ejemplo. El señor Pérez se dirige entonces a la recepción donde se encuentra una recepcionista teniendo una conversación con su compañera, una frente a la otra. El señor Pérez dice en voz alta: Tengo una reservación. ¿A nombre de quién? Señor Pérez. Tenemos 4 Pérez. ¿Cuál es su nombre? Alfredo Pérez. Aquí está. ¿Me hace el favor de llenar su hoja de registro? Cuando el señor Pérez termina de llenar el formulario, lo empuja hacia adelante y se aclara la garganta 2 veces. La recepcionista voltea y dice: ¿Tarjeta de crédito? Pagaré en efectivo. Disculpe, son reglas del hotel que todos los huéspedes deben dejar una tarjeta de crédito o si no tienen que pagar por adelantado. Aquí tiene. Habitación 219. Que pase buenas noches. ¿Qué faltó para darle una atención adecuada al señor Pérez? ¡Ya estoy de vuelta! ¿Cómo vieron las historias? Interesantes, ¿no? ¿Qué conclusiones sacaron? ¿Qué ideas tienen? ¿Qué creen ustedes que faltó en estos 2 ejemplos para dar un servicio de clase mundial a la persona? Me gustaría compartir algunas ideas y a lo mejor estamos de acuerdo tú y yo, ¿sale? La primera, ¿cómo estuvo el saludo? Parco, ¿no? Feo, así como que la persona estaba haciendo sus chamba y a la final de cuentas no se dio cuenta, pues que estaba llegando el cliente. Hijo de la fregada. Es importante entonces, si estás atendiendo en un lugar público donde hay gente, es importante empezar a aprender a tomar así, contacto visual con la persona. Pon tu sonrisa, así preciosa, y anticípate con algo muy simple. Un saludo y una bienvenida cordial, ¿no? Un buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario en el que estés trabajando, ¿verdad? Y llegue el cliente.
y entonces lo puedas saludar. Obviamente, cuando el cliente se presenta, saluda, a lo mejor se presenta como esto, ¿no? Soy el señor Torres o soy el señor Pérez. Entonces, es importante tú poner atención y escucharlo. ¿Para qué? Porque es mágico. Si tú le empiezas a hablar por su nombre, la otra persona se siente, wow, me conocen, ¿saben quién soy? ¡Qué chido! Y entonces estableces una mejor empatía con ese cliente al poder estar hablándole por su nombre. Consejo práctico solamente, ¿eh? Háblale al cliente como él te dijo. Si te dijo, soy el señor López, tú contéstale, señor López. Si te dijo, soy el licenciado Hernández, qué gusto. Si te dijo, soy don Pablo, bienvenido, etcétera, ¿no? O sea, utiliza su nombre así como te lo está diciendo para que puedas obviamente interactuar con él. Importante poner atención con la escucha. Miren, Dios, ¿verdad? Si crees en Dios, en ese maravilloso ser, ojo, fue muy sabio porque nos dio 2 oídos y una boca para que escuchemos más de lo que hablamos, ¿no? Es importante, entonces, aprender a escuchar. Si no, imagínate, voy a llegar yo, Pacusa, ¿verdad? Como cliente, acá sí, te digo, oye, ¿tienes unas tarjetas para pisar carpelayos? Madres, ¿qué es eso? Pues es un producto balbucino y mucilate. Ah, ¿qué dije? No te preocupes, estoy guaseando, ¿verdad? Mira, importante, aprender a escuchar y llamar al cliente por su nombre. En el proceso, el cliente no te conoce. Entonces es importante que tú te identifiques e identifiques el trabajo que tú estás desempeñando para que obviamente el cliente diga, wow, o sea, sé con quién estoy llegando y cómo me puede ayudar, ¿sí? Obviamente es importante, con buena actitud, prestarle toda la atención del mundo precisa y ser muy, pero muy amable, ¿sí? Es importante aquí, inclusive en ese proceso de ser amable, mostrarte comprensivo. Porque a lo mejor el cliente viene acalorado, a lo mejor tuvo un percance antes de llegar aquí con otra persona, probablemente esté estresado, o está cansado, o está enojado. Y tú lo vas a ver, vamos a ver de hecho un módulo de manejo, así como vamos a ver el módulo de manejo de quejas, vamos a poder identificar cómo es el lenguaje corporal, para que obviamente podamos anticiparnos y poder mostrarnos comprensivos con ese tipo de actitudes, y que al mismo tiempo no nos dañen a nosotros, ¿verdad? Y en el proceso, pues lo más importante es ser servicial. Servicial. Miren, a mí me gusta un pensador que se llama Robin Graham Tagore, que decía, dormí y soñé que la vida es alegría. Desperté y vi, que la vida es un servicio. Pero serví y descubrí que en ese servicio está la alegría. Caray. Entonces, ¿cómo podemos marcar la diferencia para hacer un servicio de clase mundial? Adicional a estos pequeños detalles que te acabo de platicar, te voy a compartir algunas otras ideas. ¿Te parece? La primera, al cliente siempre hay que darle la información clara, correcta, precisa y adecuada. ¿Sí? El cliente cada vez es más exigente, el cliente requiere la información precisa, y si tú se la das precisa, pues obviamente no va a cometer errores el cliente y se va a sentir contento. Entonces es importante que el cliente que no conoce, tú le brindes la información precisa, correcta y adecuada para que el cliente pueda seguir su proceso en las instalaciones donde tú estás trabajando para que se vaya feliz. Obviamente aquí es bien importante, tómate el tiempo que sea necesario para hacer cada actividad, para así hacerlo bien y a la primera. Muchas veces nos agarra la prisa, muchas veces cometemos errores porque agarramos las cosas a prisa y no sabemos. Entonces, ojo, probablemente con tu profesionalismo, con tus habilidades ya aprendidas y ya dominadas en el trabajo, cada vez puedes hacerlo más rápido. Pero no se te olvide, no lo hagas rápido y precipitado, porque puedes cometer errores. Mejor dedícale el tiempo a cada actividad para hacerlo bien a la primera, para así no cometer errores y entonces solucionar cualquier situación a la brevedad, ¿vale? Obviamente es importante esto, ¿no? En todo proceso es establecer una comunicación. Vamos a ver un módulo de comunicación efectiva y de escucha activa, porque es importante aprender
a dominar este sentido para poder ayudarle al cliente, ¿sí? Un ejemplo muy práctico. Cuando el cliente te está hablando, a veces por querer, yo malinterpreto lo que me está haciendo y lo interrumpo. Oh, grave error. Es importante escucharlo e inclusive dejar que hable y que termine su idea. Después de que termine su idea, si no entendiste algo, mejor preguntas, ¿no es así? Bien dicen que más vale una pregunta tonta que un tonto que no pregunta. Pero es importante dejar que el otro hable, exprese su idea y después tú le preguntes. Nunca se te ocurre interrumpirlo antes de tiempo, porque puedes ocasionar que se estrese, que se moleste y que se sienta incómodo. Obviamente en el proceso, si a lo mejor ese cliente te está diciendo algún detalle negativo o te está platicando algo, se está dando cuenta de algún errorcillo, híjole, nunca ventiles problemas internos. Desgraciadamente en todas las empresas están hechas por seres humanos. Y los seres humanos somos imperfectos. Vaya, el único perfecto es Diosito, ¿no? Que nos creó. Pero los demás somos totalmente imperfectos. Entonces nos podemos equivocar. Pero como dicen, los trapitos se lavan en casa, ¿no? Entonces, cualquier problema interno, lávalo en privado con tus compañeros de trabajo. Pero que el cliente nunca, pero nunca se entere, ¿sí? Obviamente, aquí ya estableces una comunicación adecuada y es importante identificar las preferencias del cliente para que le puedas atender. Y un consejo práctico, en todo ese proceso, no te olvides ser tú mismo. Sé sincero, ¿sí? Y hazlo de forma feliz y contenta, ¿sale? Muy bien. Nos vemos en el siguiente módulo. ¡Saludos!